Ahora sí. Esta era la última transparencia con la estatua de los dos en Praga. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de la historia de Kepler. Y cómo se relaciona con Tycho Brahe. Bueno, es un personaje muy interesante. Yo los invito a que lean del libro Los Sonámbulos de Arthur Koestler la parte dedicada a Kepler, porque ahí hay reproducciones de varios fragmentos de distintos libros de Kepler, donde en alguna clase creo que se los dije, Kepler tiene un estilo de escritura que nos recuerda un poco a las Confesiones de San Agustín. Aún los libros científicos de Kepler tienen mucho de autobiografía. Siempre fue una persona muy vehemente al escribir, sacando mucho su interior, ¿no? Bueno, él de origen alemán, nació en Walderstadt y murió en Ratisbona. Vivió la mitad de su vida en el siglo XVI y la otra mitad en el siglo XVII. Y fue siete mesino, con lo cual tuvo problemas de salud. Además tuvo problemas de salud. Fue un milagro que sobreviviera. La familia de Kepler era protestante, luterana, concretamente. El abuelo de Kepler había sido alcalde de Walderstadt, pero bueno, en la época en que nació Kepler, la familia estaba un poco venida abajo. El padre de Kepler, Heinrich Kepler, era mercenario del duque de Württemberg. En esa época, bueno, Alemania estaba dividida en muchos ducados, principados, y la mayor parte de la niñez de Kepler, el padre estaba fuera de su pueblo, peleando para el duque. La madre de Kepler, Katharina Guldenmann, era curandera, herborista. Cuando ya Kepler era adulto y la madre era más bien mayor, la acusan de brujería, pero bueno, ahí por intercesión de Kepler y de otros, digamos, zafa de ser condenada a las peores penas, ¿no? Y además llegaba, digamos, en la casa donde vivía Kepler había habitaciones que la madre alquilaba a huéspedes. Eso también le va a abrir la mente a Kepler porque, bueno, Kepler era un prodigio en matemáticas y le encantaba asombrar a los huéspedes, impulsado por la madre, mostrando sus capacidades de cálculo y demás, ¿no? Así que ahí tanto la madre como el hijo les gustaban impresionar a los huéspedes. No era que la madre lo obligara a Kepler a hacerlo. Además de tener problemas de salud de verdad, más bien era hipocondríaco, porque era muy dramático Kepler. O sea, se refleja en los escritos. Entonces, pero, digamos, era hipocondríaco, bastante variable en su estado de ánimo, lo cual no quita que, como les dije, tuvo problemas de salud reales. Incluso de chico tuvo viruela y eso parece que le afectó la vista. Incluso durante toda su vida iba y venía con problemas de migraña. Bueno, acá hay un retrato de Kepler, 1610, o sea, cuando tenía 40 años. No es que estuviera envejecido, es normal que una persona de 40 años en esta época luciera así, ¿no? O sea, ahí está, con una mirada penetrante que seguramente indicaba cómo era él, por cómo uno deduce, ¿no? Leyéndolo. Fíjense, él nació en 1571. En el 77, o sea, tenía 6 años, entra en una escuela en Leonberg, un pueblo cercano, donde enseñan, bueno, distintas disciplinas para los niños, pero que tienen que ver ya con empezar a tener formación humanista, y observa lo que se conoce como el Gran Cometa de 1577, que, no sé si se acuerdan, en la clase pasada vimos que Tycho Brahe lo vio también. Bueno, Tycho era mayor que Kepler, era bastante mayor. Todavía no se conocían, obviamente. Y Kepler recuerda
que la madre lo llevó a un lugar alto para verlo, el cometa. O sea, y le provocó una profunda impresión. Acá les puse un grabado de un tal Yuri Yaditsky, un grabado de la época más o menos, donde muestra el cometa siendo visto en Praga. ¿Mm? Obviamente ni Kepler ni Tycho Brahe estaban en Praga, pero bueno, me pareció divertido compartir este grabado. O sea, realmente fue una cosa que causó bastante impresión. Acuérdense que Tycho había demostrado por paralaje o por ausencia de paralaje diario, que el cometa estaba más lejos que la Luna. En 1580, o sea que ya Kepler tenía 9 años, 8 o 9 años, el padre, en una de sus raros estancias en el pueblo, le muestra un eclipse de luna, este, donde es el típico eclipse de luna roja. Eso también lo marcó mucho a Kepler, o sea, siempre le trajeron dos cosas fundamentalmente a Kepler, varias, pero digamos, las que más le trajeron fueron que es la astronomía y las matemáticas. En matemáticas incluye la geometría, ¿no? Y luego, en tercer lugar, podríamos incluir a la música, en tercer lugar. Bueno, en el 86, o sea, ya ahí tenía 15 años, entra en el Seminario Superior de Maulbronn, otra localidad cercana. Y bueno, uno podría compararlo a una especie de secundario avanzado hoy en día. Digo, aclaro avanzado, ¿no? De hoy en día, no un secundario común. Termina, obtiene su diploma y en el 89, o sea, a los 18 años, entra en la Universidad de Tübingen, o Tübingen en alemán, que ya en ese entonces, y hoy sigue siéndolo, es una universidad enormemente prestigiosa. Acuérdense que todavía estaba esa tradición del trivium y quadrivium, más allá de que había otros componentes. Digamos, estudia muchas disciplinas, o sea, todas las disciplinas del trivium, el quadrivium, en particular astronomía, física. Aparte también estudia lenguas antiguas como griego y hebreo. Y obtiene una maestría 2 años después, en el 91. En ese entonces su profesor de matemática era el astrónomo Michael Maestlin. Digo Michael, no Michael, porque estamos en el ambiente alemán. Entonces esto se pronuncia Michael Maestlin. Nunca va a dejar de estar en contacto epistolar, más que nada después. Es una especie como de padre espiritual. Y Michael Maestlin le enseña el sistema de Copérnico, el heliocéntrico. Estamos hablando del año, pongámosle 1590, o sea, hacía unos 47 años que había sido publicado el Revolutionibus de Copérnico, y bueno, que Copérnico había fallecido. Y acuérdense que ya en esa época estaba prohibido en el mundo católico y bastante restringido en el mundo protestante. Acuérdense que a Lutero no le gustaba nada. Pero bueno, en ese ambiente circulaba más en Alemania que en Italia, por supuesto. Así que ahí entonces conoce Kepler, a la edad de 19, 20 años, conoce el sistema de Copérnico. Hay por ahí algún micrófono abierto, les advierto, no es que me molesta la respiración, pero bueno, por ahí por las dudas se lo... Bueno, Kepler tenía como plan, fíjense, hacerse ministro luterano, con lo cual el mundo de la religión, la teología, le estaba atractivo, en paralelo al de la astronomía y matemáticas. Pero él también tiene que buscar un medio de vida. Y la escuela protestante de Graz es una localidad que está en lo que ahora es Austria, ¿no? Buscaba un profesor de matemáticas. Y a Kepler le resulta atractivo
porque bueno, era un cargo importante, digamos, para esta escuela, ya que Graz es una localidad importante, con lo cual abandona Tübingen, este, y se muda a Graz y asume como profesor. En algunos, eh, digamos, para todo esto también se casa, y con lo cual también tiene que buscar cómo mantener a su familia, ¿no? Así, bueno, se muda a Graz, se establece allí, y como para incrementar sus ingresos complementarios a los del salario de profesor de matemáticas, publica almanaques con predicciones astrológicas. Kepler en sus escritos siempre va a mostrar un cierto escepticismo con respecto a la astrología y lo consideraba como mínimo una actividad menor, pero que le producía ingresos, ¿no? Pero bueno, finalmente llegamos a 1596, donde publica la primera gran obra de Kepler. Va a haber más de una gran obra de Kepler. La primera es el que se llama el Mysterium Cosmographicum. Podemos traducirlo como misterio cosmográfico o cosmológico. ¿Mm? Y bueno, ya, digamos, en este escrito, el estilo de Kepler va a ser similar en todas sus obras. ¿Mm? Todas sus grandes obras, el estilo es similar, donde hay cierto, como les dije, cuestiones dramáticas, intensas, y al mismo tiempo un importante estilo místico, ¿no? Pero también Kepler fue un gran científico, fíjense, es una combinación entre místico y alguien que busca la seriedad de las confirmaciones empíricas. O sea, para Kepler la especulación era importante, pero el límite de la especulación era la observación, y eso siempre lo va a tener en claro Kepler. ¿Mm? Este, Acá les comparto un fragmento del introito. Dice, a sus ilustres, nobles y virtuosos señores, mis gentiles y amables señores, saludos y humildes respetos. Como he prometido hace 6 meses escribir una obra que a juicio de los entendidos fuera elegante, notable y muy superior a los calendarios anuales, presento una obra que, aunque pequeña en extensión, si bien fruto de mis propios y modestos esfuerzos, sin embargo trata de un maravilloso tema. Bueno, realmente por supuesto, ya acá Kepler da por sentado y adoptado el sistema copernicano heliocéntrico. O sea, Kepler ya a partir de su vida académica adulta la desarrolla ya, o que nace, si quieren, como heliocéntrico Kepler. En el sentido, el heliocentrismo ya lo incorpora desde su paso por la universidad ahí en Tübingen. Entonces, él quería encontrar una explicación a el tamaño de las órbitas de los planetas. Para él eso no podía ser casualidad. Hoy en día les cuento que sabemos que en realidad es medio casualidad. O sea, digamos, este es un comentario anacrónico. Cuando la distancia entre los planetas y entre los planetas y el Sol es mucho más grande que el tamaño del Sol, realmente este, tanto el tamaño de las órbitas como el período de las órbitas son casuales. Distinto es cuando un sistema solar, que no es el nuestro, tiene planetas que están en órbitas y digamos, bastante cercanas en comparación al tamaño de la estrella central. Ahí ya no es tan casual. Pero todo esto lo sabemos ahora, no, digamos, no se sabía hace 400 años. Entonces buscó Kepler fundamentos últimos para el tamaño de las órbitas de los planetas. Y bueno, él cuenta, ¿no? La cantidad de noches de desvelo, angustias de día, etcétera, etcétera, que pasó probando distintas alternativas geométricas.
hasta que finalmente encuentra algo que lo deslumbra, el que es prueba con los sólidos regulares platónicos. ¿Se acuerdan los 5 sólidos regulares platónicos? Que los vimos en su momento. Hace lo siguiente, acá está el gráfico del modelo cosmológico del sistema Sol de Kepler, expuesto en su primera gran obra, el Mysterium Cosmográfico. Lo que hace es encastrar esferas en sólidos regulares. Ven acá en la figura, lo que se ve es, acá está, acá está un poco explicado, lo vamos a ver. Pero acá está la esfera de Saturno, lo que corresponde, digamos, la órbita de Saturno está inscripta en una esfera imaginaria, ¿no? Dentro de esa esfera, uno inscribe el cubo imaginario también, más grande que uno puede inscribir dentro de una esfera. Acá está el cubo. Dentro de ese cubo, o sea, que uno es un cubo que uno lo agranda hasta que las puntas tocan la esfera. Las aristas tocan la esfera. Dentro de ese cubo uno inscribe una esfera y la agranda hasta el momento en que la esfera roce tangencialmente las caras del cubo. Imagínense esta esfera. Es la esfera más grande que pueda ser contenida por este cubo, ¿no? Esta va a ser la esfera que contiene la órbita de Júpiter. Dentro de la órbita de Júpiter inscribe el siguiente sólido regular, o sea, el tetraedro, el que está acá. Dentro del tetraedro inscribe la mayor esfera posible que esté contenida, y así sucesivamente va teniendo las órbitas de Marte, la Tierra, utilizando los... Y realmente queda muy entusiasmado Kepler, porque aproxima bastante bien para los errores de la época la estimación que se tenía de los tamaños relativos de las órbitas, ¿no? Acá me pareció interesante compartir un par de textos del libro para que vean un poco el estilo de Kepler, en donde cómo se mezcla ese mundo místico, mistérico, neoplatónico, que les comenté que había como un resurgimiento importante en el Renacimiento, pero cómo se va metiendo con el mundo de la ciencia que están haciendo. Dice, si deseáis antigüedad, Pitágoras ya lo ha tratado hace unos 2000 años. Si queréis novedad, es la primera vez que esta cuestión ha sido presentada a toda la humanidad por mí mismo. Se refiere a la novedad del sistema este de sólidos regulares, ¿no? Si deseáis grandeza, nada mayor o más dilatado que el universo. Si deseáis venerabilidad, nada es más precioso, nada más bello que nuestro magnificente templo de Dios, o sea, el propio universo. Si deseáis conocer los misterios, nada hay o ha habido en la naturaleza más recóndito. O sea, que los misterios detrás de los astros, ¿no? Hay, sin embargo, una razón por la que mi tema no satisfará a todo el mundo, porque su utilidad no será evidente a los irreflexivos. Claro, ¿cuál es la utilidad de determinar la religión? Este, es tan estimado como las Sagradas Escrituras. Y cita a San Pablo, cuando dice, San Pablo exhortaba a los gentiles a reflejar a Dios dentro de sí mismos, como reflejaban al sol en el agua o en un espejo. El cielo canta, declara la gloria de Dios. Yo contemplo tus cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has ordenado. Acá está, por un lado, metido lo que yo les comenté, ¿se acuerdan? Con Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, el tema este del microcosmos y el macrocosmos, la regularización del hombre, el encontrar a Dios en nuestro interior, ¿no? Pero también aquí Kepler lo refuerza también encontrando la gloria de Dios, contemplando sus cielos, ¿eh? Las estrellas que tú has ordenado, se refiere a Dios, ¿no? O sea, sigue, ¿no? El hecho de que todo el mundo esté circunscripto por una esfera ya ha sido discutido exhaustivamente por Aristóteles.
en su libro sobre los cielos. O sea, en esta etapa de su vida, Kepler sigue adhiriendo a, a los círculos y las esferas, ¿no? Aristotélicas y tolemaicas. Nada más que, acuérdense, Kepler ya es como que nace científicamente heliocéntrico. Que fundaba su prueba especialmente en la significación especial de la superficie esférica. Por esta razón, aún hoy, la esfera más exterior de las estrellas fijas ha mantenido su forma, aun cuando no se le puede atribuir ningún movimiento. Ella tiene al Sol como su centro también. La esfera de las estrellas fijas no se mueve, ¿m? Y tiene al Sol como su centro. El hecho de que las restantes órbitas sean redondas puede ser visto por el movimiento circular de las estrellas. Así pues, no es necesaria otra prueba de que la curva fue empleada, mientras, no obstante, tenemos tres clases de cantidad en el mundo, a saber, forma, número y contenido de los cuerpos. Lo curvado está fundado solamente en la forma, o sea, la forma sería el reino de la geometría. ¿Mm? Y obviamente lo curvado pertenece al mundo de la geometría. El número sería lo perteneciente a la aritmética, y el contenido de los cuerpos tendría que ver con el mundo de lo material, de la sustancia, del, ¿no? Entonces es interesante analizar cuantitativamente el modelo de Kepler. Por eso hay como una mamusca, ¿no? O sea, uno como que va, abre la esfera, aparece un cubo, abre el cubo, aparece otra esfera, abre la esfera, aparece un tetraedro, abre el tetraedro, bueno, y así, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que les había dicho, dentro de Júpiter está el tetraedro. Dentro del tetraedro está la esfera de Marte. Entre Marte y la Tierra está el dodecaedro, o sea, el que tiene 12 lados. Dentro de, bueno, dentro del dodecaedro está la esfera de la Tierra, y entre la de la Tierra y Venus está el icosaedro, el de 20 lados. Y entonces la esfera de Venus está dentro del icosaedro, y entre Venus y Mercurio está el octaedro, dentro del cual está finalmente la esfera de Mercurio. Y fíjense, o sea, esto también muestra los avanzados conocimientos que tenía Kepler de la geometría, tanto espacial como tridimensional. O sea, bidimensional como tridimensional, porque para poder... de hecho, él hizo construir un modelo real de, su sistema, de su sistema. Se puede demostrar matemáticamente cuál es el radio, la relación de los radios de las esferas. Acuérdense, cada una es la máxima que uno puede inscribir dentro del sólido regular que está inmediatamente por encima de esa esfera. Y fíjense, por ejemplo, ¿no? Acá tomé tres pares de... la órbita de Mercurio es de 58 millones de kilómetros, la de la Tierra 150 millones. El cociente de estas dos cantidades es 2,61, según el modelo. Perdón, según el modelo, el cociente es 2,618. Si uno hace esta cuenta, ¿no? Le da el número real, y el error del modelo de Kepler es del 1,2%. Realmente es muy pequeño el error. Piensen para los estándares de errores de esa época. Ya no es lo mismo, en cambio, entre Venus y Júpiter, donde, bueno, Venus está a 108 millones de kilómetros, Júpiter a 778. Esta es la distancia promedio. Acuérdense que todos los planetas hoy sabemos que se recorren órbitas elípticas, con lo cual la distancia no es constante. Tampoco es que, no es que varíen muchos millones de kilómetros la distancia, pero bueno, varía un poco. Unos poquitos millones. Según el modelo, el cociente da, bueno, como es un valor exacto, da 2,618 al cuadrado. Y si uno hace el real, le da un error de casi el 5%, ¿no? Y entre Marte y Saturno el error es mayor. Marte está a 228 millones de kilómetros, Saturno a 1427 millones de kilómetros.
Y el error da casi el 10%. Por supuesto que después Kepler se dio cuenta que este modelo no podía ser del todo cierto, porque tenía ciertas tensiones, porque ya el 9% ya es un error que hasta el propio Kepler se daba cuenta de eso. Pero bueno, igual le pareció, digamos que como que había mucha coincidencia, ¿no? Por eso él se entusiasmó mucho. Además, otra aclaración, cuando él publicó eso, las mediciones a las cuales tenía acceso Kepler no eran tan exactas como para poder... o sea, este 9,4% es actual. Kepler en 1596 no tenía conciencia de este 9,4%. La va a tener después. ¿Cuándo? Cuando conozca a Tycho Brahe. Y conozca las observaciones tremendamente exactas de Tycho Brahe. Entonces, siempre acá en el Mysterium, dice, acá aparece la faceta de músico de Kepler. Hablando con propiedad, en música solo tenemos 5 consonancias, de acuerdo con los 5 sólidos. Exactamente como si las consonancias perfectas procediesen del cuadrado y del triángulo, del cubo, del tetraedro y del octaedro. O sea, los sólidos, o sea, por un lado pone las figuras bidimensionales, por otro lado, tres de las, digamos, los sólidos regulares se dividen en sólidos primarios y secundarios. Los primarios son tres: el cubo, tetraedro y octaedro. Y los secundarios se los llama a los otros dos, el dodecaedro y el icosaedro. Y estas dos los asocia con las consonancias imperfectas. Dice, puesto que desconocemos las causas de este parentesco, es difícil adecuar cada consonancia a cada sólido. Porque él también estaba empezando a ver qué podía haber de armonía musical en el sistema solar. Bueno, para los que saben música, digamos, las consonancias que se llaman perfectas son la octava, la quinta y la cuarta, ¿no? Disculpen a los que no saben música, por ahí Y, a los, y en esa época las consonancias imperfectas se las conocía, bueno, y se las sigue conociendo, son las terceras y sextas, que pueden ser mayores o menores cada una de ellas. En realidad se llaman imperfectas, pero ya a partir de la época barroca, lo que sea imperfecto no es que se considere inferior a lo que se llama consonancia perfecta. Entonces, él asocia a las consonancias perfectas con el cubo, la pirámide, o sea, el tetraedro, y el octaedro. Y las imperfectas al dodecaedro y el icosaedro. Muy bien, hasta acá, digamos, con esta obra que es importante, pero que, digamos, no tiene ninguna revolución de valor, si quieren, anacrónico. O sea, digamos, ¿por qué anacrónico? Porque acá no hay ningún descubrimiento que sea de validez actual o que sea verdadero de acuerdo a nuestra visión actual científica. ¿Eh? Pero no le quita enorme valor diacrónicamente, o sea, si nos paramos ahí, realmente es una obra singular, donde afianza el modelo heliocéntrico e intenta encontrar explicaciones a un montón de cosas. Muy bien. Austria, en donde convivían pacíficamente católicos y protestantes, se termina esa convivencia pacífica cuando en 1600 el archiduque Fernando promueve un edicto contra los protestantes. Son obligados a convertirse al catolicismo. Kepler decide irse. Él hace un tiempo que venía teniendo intercambios epistolares con Tycho Brahe. Kepler estaba muy interesado en conocer las últimas observaciones de Tycho Brahe. Y acá hay una muy buena coincidencia. Brahe se muda a Praga y Praga está muy cerca de Graz. O sea, Praga está muy cerca de Austria, de Viena y de Graz. O sea, digamos, cerca significa, no me acuerdo, pero debe estar a no mucho más de 500 kilómetros.
Este, entonces Tycho Brahe, cuando al poco tiempo de que Tycho Brahe llega a Praga, lo invita a Kepler a que se traslade a Praga para una entrevista, para conocerse personalmente, con la posibilidad de que se quedara Kepler trabajando con Tycho Brahe. Así que bueno, se entrevistan en febrero del año 1600. Eran dos personalidades fuertes, ¿no? Kepler obviamente estaba buscando un medio de vida porque había perdido su empleo en Graz por su resistencia a convertirse. Eh, Kepler como matemático era mucho mejor que Tycho Brahe, pero Brahe como astrónomo observador era mucho mejor que Kepler. Pero ambos tenían un ego muy alto. Kepler, ambos estaban interesados en trabajar juntos. Kepler tenía exigencias económicas que a Brahe les parecía excesivas, y encima Tycho no le mostraba sus observaciones, se las tenía escondidas, ¿no? Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo económico. Tycho le paga la mudanza a Kepler, y además el emperador, ¿se acuerdan? Rodolfo, le ofrece un cargo, ¿no? Un cargo remunerado como ayudante de Brahe, para poder, eh, digamos, construir unas nuevas tablas de posiciones estelares a partir de las observaciones que habían sido hechas por Tycho, ¿no? Esas tablas astronómicas, eh, que van a ser en gran medida obra de Kepler, bueno, y también de Brahe. Lo que pasa es que Brahe, como les comenté, fallece el año siguiente. Lo cual es un gol, o sea, nunca vamos a poder saber cómo hubiera sido la vida de Johannes Kepler si Brahe hubiera vivido varios años más. Pero lo cierto es que el emperador le ofrece a Kepler nada menos que el cargo que tenía Tycho de matemático imperial. ¿Mm? Con el agregado de que además era, digamos, Rodolfo lo consultaba como consejero astrológico. O sea que la verdad que la suerte le llueve a Kepler, ¿no? Enormemente. Lo que pasa es que Kepler tiene problemas para acceder a, a las mediciones de Brahe, porque ahí había cierto como celos, que quizá un poco heredados, ¿no? O transmitidos de Tycho a su hijo mayor. El hijo mayor digamos, que tenía la custodia de las observaciones de Tycho Brahe, al principio es reacio a compartirlas con Kepler, ¿no? Pero bueno, finalmente Kepler logra obtenerlas. Muy bien, en 1604 aparece una nueva estrella. ¿Se acuerdan que Tycho Brahe había visto una nueva estrella unas 30 años antes? Acá se ve una nueva estrella. No es común esto. Va a haber periodos en la humanidad en donde han pasado 200 años sin que hubiera ninguna supernova visible en el cielo. ¿eh? Yo tuve la fortuna de ver una, porque en 1987 se vio una estrella supernova, la supernova SN 1987. Y se pudo ver durante unos 10 días, era notable. Incluso fue muy, hasta si quieren, significativo porque coincidió con una estancia mía en Córdoba, en la primera escuela de gravitación a la que fui en mi vida, en un lugar muy lindo en las sierras de Córdoba, en Vaquería se llamaba, que duraba una semana esa escuela, y, y bueno, coincidió con la supernova, o sea, fue muy notable. Bueno, Kepler lo que notó, bueno, obviamente era algo que estaba mucho más lejos que la Luna, desde ya, no tenía paralaje diario, ni mucho menos. Pero Kepler hizo observaciones diarias, notó que la luminosidad iba disminuyendo con los días.
Con lo cual le afirmó una convicción que ya venía teniendo, y es que los cielos también son mutables, son cambiables, ¿no? Incluso hubo todo tipo ¿cómo se dice?, de especulaciones sobre el significado de esta estrella que había aparecido de la nada. El mundo astrológico, en el 1603 había comenzado lo que se conoce como el trígono ardiente, que es un ciclo de 800 años, del cual yo no sé mucho, así que no me pregunten mucho. Que, digamos, los astrólogos lo construyen a partir de lo que se llama las grandes conjunciones, que son conjunciones entre los dos planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno. Es como que se inicia un ciclo de grandes conjunciones entre estos planetas cada 800 años. Lo cual, digamos, tiene fundamento astronómico. No digo que no lo tenga, lo tiene. Lo que pasa es que, bueno, astrológicamente se le asignaba un significado, y fíjense que lo que decían los astrólogos es que en el siglo anterior había coincidido, en el año 800, con el ascenso de Carlomagno y ¿se acuerdan? La, el agenciamiento del Sacro Imperio Romano Germánico, y bueno, el tema ¿se acuerdan? La construcción de nuevas abadías y de escuelas en todas las abadías, viejas y nuevas y demás, ¿no? Por supuesto, yo les dije que Kepler era un astrólogo escéptico, pero por otro lado tenía que aconsejar nada menos que al emperador. Así que termina publicando una obra que se llama De Stella Nova, donde en realidad da cuenta de sus observaciones. Realmente yo no he tenido acceso directo a esa obra, así que debe ser interesante ver, digamos, cómo hace para escribir, digamos, de forma delicada, digamos, sin herir, digamos, ninguna sensibilidad. Pero bueno, lo importante es que en esta obra describe sus observaciones. Y fíjense que acá hay un dibujo de Kepler, de la obra esta. Acá hay una N, ¿no? Y acá está la estrella nueva, donde está la N esta. Estos son dibujos de las constelaciones, ¿no? O sea, acá son estrellas verdaderas, ¿no? Y las constelaciones que sí, acuérdense que existían desde hacía milenios. Bueno, como curiosidad les muestro cómo está hoy esta supernova que vio Kepler. La supernova está en la constelación de Ofiuco y está a 20.000 años luz. Esta es una foto que sacó la NASA, pero utilizando varios telescopios. Por un lado, están los rayos X. Los rayos X muestran el frente de choque, porque cuando una supernova explota se produce un frente de choque em, que va barriendo con todo lo que hay alrededor, planetas, polvo, lo que haya. Estos puntos verdes son los rayos X más fuertes. ¿eh? La parte de rayos X está hecha por el telescopio Chandra, que es un telescopio, un telescopio satelital dedicado a observar rayos X. Así que los fuertes están en la región, digamos, detrás del frente de choque, y los rayos X más débiles están en los remanentes calientes, o sea, el material caliente que también fue expulsado por la supernova. Piensen que la supernova ya explotó ya hace más de 400 años, ¿no? La parte amarilla tiene que ver con imagen óptica. Esto fue obtenido por el telescopio espacial Hubble. Es gas que está a unos 10.000 grados. Aquí, digamos, la onda de choque está, digamos, ha penetrado en las regiones densas del gas que rodea a lo que quedó adentro, ¿no? Que lo que quedó adentro
es un objeto compacto. Y finalmente la parte roja fue obtenida por el telescopio Spitzer, que es un telescopio en infrarrojo, y por tanto es materia menos caliente. Son partículas microscópicas que fueron calentadas por la onda de choque. Bueno, esta es cómo está hoy la supernova. Ya no hay ninguna supernova, es una enorme bola de gas y de polvo que ha sido calentada. Y está nada menos que a 20.000 años luz. Muy bien. Y acá sí llegamos a la etapa de Kepler revolucionario, donde descubre cosas que tanto anacrónica como diacrónicamente son absolutamente significativas, valiosas, revolucionarias. Claro, cuando Kepler conoce las medidas de Tycho, queda consternado, ¿no? Y está varios años trabajando y rompiéndose la cabeza, viendo cuáles, o sea, se daba cuenta que las órbitas circulares, aún en el sistema copernicano, acuérdense que igual el copernicano tenía epiciclos, seguía sin, o sea, no podía dar cuenta de las asociaciones de Tycho. Y Kepler se dio cuenta que era muy ad hoc, le parecía muy sospechoso seguir agregando más epiciclos y excéntricas y cosas de esas, ¿no? Entonces empezó a probar, fíjense cómo acá el geómetra del siglo XVII le va ganando al neoplatónico, se atreve a abandonar el círculo como órbita, digamos, monopólica, ¿no?, de los cielos, y empieza a probar con órbitas ovales, que tampoco le cierra, hasta que finalmente empieza a probar con órbitas elípticas, con el Sol situado en uno de sus focos. O sea, para los que no saben, una elipse, digamos, se define como el conjunto de puntos tales que la suma de sus distancias a dos dados puntos es constante. Así se define. En la práctica la pueden construir, por ejemplo, sobre un papel, ponen dos alfileres que pinchen el papel, ponen una soguita que esté bien tensa, ¿no?, de una cierta longitud, y con el dedo de ustedes, o con un lápiz, van recorriendo de forma tal que el hilo esté siempre tenso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dibujar una curva tal que la suma de las dos distancias es constante. ¿Y por qué? Porque si el hilo no es elástico y está siempre tenso, todos los puntos que va recorriendo el lápiz son tales que la suma de las dos distancias a los dos alfileres es la misma, que es la longitud total del hilo. Esa es la forma práctica de construir una elipse. Bueno, porque así se define la elipse. Entonces, Kepler prueba con elipses y ahí, eureka, se da cuenta que no solamente resuelve las discrepancias con las asociaciones de Tycho, sino que encima puede prescindir de los epiciclos que aún estaban pululando ahí en el modelo de Copérnico. ¿eh? Eh, el planeta clave en este caso va a ser Marte. Marte va a ser el planeta clave. Porque Marte tenía una discrepancia entre el modelo copernicano y las asociaciones de Tycho, tenían una discrepancia de hasta 8 minutos de arco, o sea, en la forma de la órbita. Y su proyección en el cielo, en nuestro cielo, ¿no? O sea, en la esfera celeste. Por eso la discrepancia se mide en unidades angulares, 8 minutos de arco. Dicho sea paso, fíjense la precisión de las observaciones de Tycho, ¿no?, que medía las posiciones de los planetas con un error de alrededor de 1 minuto de arco, o sea, 1/60 de grado, ¿no? Y bueno, el modelo con órbitas elípticas describe perfectamente la órbita de Marte, a nivel de la precisión de las mediciones de Tycho. Y encima sacándose de encima los epiciclos. O sea, por eso Kepler baila en una pata, se imagina. O sea, realmente
Por eso vale la pena leer fragmentos de Kepler, que los pueden encontrar, como les digo, en el libro de Kepler, el grado de excitación que tenía Kepler en ese momento. Acá les hice un gráfico para que tengan una idea de cómo son las excentricidades. ¿Qué son las excentricidades? Es cuánto se aleja una órbita de un círculo. Cuanto más excéntrico, es una elipse más deformada respecto de un círculo. Y técnicamente se define como, digamos, en una elipse tiene dos radios, así como un círculo tiene un único radio, una elipse tiene dos radios, el radio más grande y el radio más chico. El radio más grande se llama apoápside, que tiene que ver con el momento en que el objeto está más lejos, ¿no? Está más lejos de un dado foco, ¿no? Y el periápside es el radio más chico, que es la distancia, el momento en que el planeta está más cerca del respectivo foco. Apoápside y periápside son los nombres genéricos. Que están relacionados con lo que en el caso de los planetas es el afelio y el perihelio. Digamos, es casi lo mismo, pero no voy a entrar en cuestiones técnicas, demasiado técnicas. Entonces, la excentricidad se define como la diferencia de los rayos mayor y menor dividido la suma de los rayos mayor y menor. Entonces, cuando es un círculo, la excentricidad se reduce a cero, porque el radio mayor es igual al radio menor. Así se define entonces la excentricidad. Y acá hice una tabla donde están las excentricidades de todos los planetas, incluso de un par que no son planetas. La Tierra tiene una excentricidad de 0,016, bastante chiquita, junto con Venus y Neptuno son los planetas que tienen menos excentricidad. Fíjense, Neptuno casi no tiene, 0,008, Venus tiene 0,006. La Tierra tiene 0,016, pero compárenlo con Marte, que tiene 0,09, o sea, tiene casi 6 veces mayor excentricidad que la Tierra, ¿no? Bueno, y acá hay algunos planetas que tienen excentricidades intermedias, 0,05, qué sé yo. El más excéntrico de los planetas es Mercurio. Fíjense la excentricidad que tiene. De alguna manera, esto uno lo puede también leer como que la diferencia entre el radio mayor y menor es del orden del 20%, más o menos. Bueno, Plutón, que ya no se considera planeta, sino planeta enano, tiene una excentricidad similar a la de Mercurio. Y acá les puse también la excentricidad de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, que es de 0,05. Comparable a la excentricidad de Júpiter. Acá puse esto para que tengan un poco de idea de los tiempos y de los tamaños de las órbitas de los planetas. Donde acá elegí como unidad de medida el radio de la órbita de la Tierra, a la cual le asigné el número 1, y lo mismo el periodo orbital, que sería un año. Acá sería una unidad astronómica. Una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros, es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Entonces acá, Marte está un 50% más lejos del Sol, Saturno 9 veces más lejos, Neptuno 30 veces más lejos que la Tierra, ¿no? Acá el periodo sí se puede leer más claramente, porque como son años la unidad, ¿no? Fíjense, el año de Venus es un poco más de la mitad que el año de Marte es casi igual a 2 años, el año de Júpiter es 11 años, el de Saturno 29, el de Urano 84, el de Neptuno 164. Y bueno, y el periodo de ese ciclo astrológico de 800 años tiene que ver con estos dos números, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso.
Así que esto para que tengan una idea de qué estamos hablando, ¿no? Digamos, el planeta Neptuno, que es el más alejado de lo que llamamos planetas, tarda 164 años en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Mm? Muy bien, vamos a hacer una cosa, porque Kepler, como verán, lleva bastante tiempo. Ya son las 11, vamos a cortar acá. Hacer el intervalito de siempre.